tal? ¿Cómo están? Esta semana queremos ofrecerles un programa especial de Parlamento. Tras haber terminado la ronda de entrevistas con los portavoces, vamos a resumir lo mejor de cada una de ellas. Temas como Caja Navarra, el paro, el descrédito de la clase política o el Congreso de UPN son los protagonistas. Hoy vamos a charlar con José Miguel Nuín, portavoz de Izquierda Esquerra de Navarra. José Miguel, ¿qué tal? Muy bien, encantado de estar aquí con vosotros. Me gustaría que nos contaras lo primero de todo, ¿cuál crees que es el reto más importante que afronta la Cámara Navarra en este año, en este 2013? Bueno, el reto más importante es afrontar la situación de crisis económica, de paro masivo. Acabamos de conocer el dato terrible de la EPA, de la encuesta de población activa del último trimestre del 2012, 52.600 parados y paradas en Navarra, 17% de tasa de desempleo. Darle la vuelta a esa situación, generar economía, generar actividad, generar empleo, ayudar a las víctimas de la crisis, sostener las políticas públicas y sociales y exigir responsabilidades a quienes son a quienes han provocado esta situación en el ámbito político y en el ámbito económico. Hay otros temas sobre la mesa para este año 2013, como por ejemplo el mapa local. ¿También tenéis algunas propuestas en ese sentido? Y que tiene que ver también bastante con la situación de dificultad que están pasando, ¿no? las administraciones públicas, en este caso los ayuntamientos, para financiar los servicios que se dan a los ciudadanos, a los vecinos y vecinas de cada ayuntamiento, ¿no? De cada municipio. Efectivamente, nosotros constatamos que en estos momentos hay muchos ayuntamientos que no pueden financiar los servicios públicos, las políticas sociales, las políticas culturales, deportivas, en fin, y por lo tanto es necesario ir a un mapa local, a un mapa de la administración municipal más racional, más adecuado a la necesidad de responder a las necesidades de la ciudadanía, pero más adecuado a los recursos con los que contamos, ¿no? Y por eso nosotros hemos propuesto una reforma que es ambiciosa, y es ir a la comarcalización, a crear comarcas como entes políticos, democráticos, elegidos directamente por la ciudadanía y que sean de la dimensión suficiente para tener una fortaleza financiera suficiente. Y todo en unos momentos en los que la ciudadanía pues mira con lupa y con cierto malestar a la clase política en general por muchos casos de corrupción que están pasando. ¿Cómo lo vivís esto vosotros? Pues es un asunto muy grave, de extrema gravedad. Pero nosotros de entrada rechazamos el discurso de la antipolítica. La generalización, porque primero no es justo. Si decimos que todos son responsables, eso equivale a decir que nadie es responsable. ¿Por qué no? Hay que delimitar las responsabilidades donde están. Y es evidente que aquí la corrupción política tiene una dimensión muy grave. Pero claro, nosotros creemos que lo que se está viendo ahora es una connivencia, que ha existido una connivencia entre sectores empresariales, sectores económicos importantes de este país y determinadas élites o direcciones políticas, ¿no? Lo que está saliendo con el caso Bárcenas, en el caso del Partido Popular, en fin, es presuntamente, porque claro, presuntamente en estos momentos, pero estamos ante un posible caso que puede salpicar a toda una cúpula directiva, y nosotros ante esto decimos dos cosas: justicia y democracia. La justicia tiene que demostrar que realmente, en fin, actúa hasta las últimas consecuencias, especialmente, siempre, pero especialmente en casos como estos. Y nosotros esperamos que la justicia entre hasta el final, con los corruptos y con los corruptores, hasta el final. Es ahí donde también la justicia tiene que legitimarse ante la sociedad, y en esta ocasión tiene que cumplir un papel muy importante, y la sociedad se lo va a exigir. Y nosotros se lo pedimos a la Administración de Justicia, que actúe y que entre hasta el final y con absoluta decisión. Y en segundo lugar, democracia, política y democracia. En fin, que los ciudadanos tengan oportunidad de decidir mucho más de lo que deciden, democracia participativa. ¿Qué tal, señor Martín? Hola, buenas tardes. Bueno, lo primero, señor Martín, la actualidad manda. Quería saber cómo está viviendo usted todos estos días, ya a nivel personal, a nivel de presidente del Partido Popular aquí en Navarra, a raíz del caso Bárcenas y sobre todo de su relación con nuestra comunidad, con nombres como el exdiputado Calixto Ayesa, el exconsejero Calixto Ayesa o el exdiputado Jaime Ignacio del Burgo. Pues sin duda son días bastante complicados desde que tuvimos conocimiento de las noticias a raíz de la publicación en el país de las anotaciones contables estas que se supone que son de Bárcenas, aunque lo acaba de desmentir. Y son días complicados porque pues son noticias que desde luego ponen en tela de juicio la honorabilidad del Partido Popular. Y el Partido Popular, desde que se supo también lo de los 22 millones de Suiza, pues está actuando con rapidez. Ya
Hace 15 días en un comité ejecutivo se nos informó de las medidas que se estaban llevando a cabo, que se iban a iniciar, como la inmediata auditoría interna y externa, y el sábado pasado fue cuando tuvimos un comité ejecutivo extraordinario en el cual pues, ya se nos informó de la auditoría interna, de lo que se había llevado a cabo en la auditoría interna y desde luego pues lo que queremos todos los militantes del Partido Popular, todos los españoles en general y la clase política es que pues esta cuestión se aclare lo antes posible. A día de hoy le puedo decir que en el Partido Popular todos los cargos políticos del Partido Popular de Navarra, bueno, mejor dicho que todos, ninguno cobra sueldo del partido. Ninguno, nadie. Ya vamos a adentrarnos en la actualidad y en la actividad parlamentaria navarra propiamente dicha. Este mes hay un pleno monográfico importante para abordar el desempleo en nuestra comunidad. Cada partido va a poder proponer 5 propuestas. ¿Por dónde van a ir las del Partido Popular? Pues qué duda cabe que el empleo es uno de los principales, por no decir el principal problema que existe en la crisis actual, porque pues, todo el mundo tiene el derecho constitucional al trabajo y la verdad es que las cifras del paro pues son preocupantes a nivel nacional y si me apura pues más preocupantes aún en Navarra, porque en Navarra está creciendo relativamente el paro más que en la media nacional. El último dato pues se ve que en Navarra ha crecido en relación al mes anterior un 7% cuando la media nacional está en un 2 y pico. Le quiero decir con esto que el empleo es fundamental. Y las propuestas que van a ir del Partido Popular, pues son propuestas que van en dos sentidos. Uno, propuestas a activar o incentivar la creación de empleo, actuando pues, en las pequeñas y medianas empresas y en los autónomos, incentivando la creación de empleo. Y otra línea de propuestas pues va a ser el intentar conservar el empleo. ¿Qué otros retos importantes tiene que afrontar el Parlamento en este 2013 a medio corto plazo? ¿Cuáles destacaría usted? Pues yo más que el Parlamento, como reto más importante, destacaría la estabilidad institucional de Navarra, porque Navarra se encuentra en un equilibrio bastante inestable desde el punto de vista institucional, con un gobierno en minoría y con un gobierno que no consigue los apoyos suficientes para llevar a cabo sus acciones de gobierno. Y eso es un problema importante, es un problema pues, que estamos viendo todos los días aquí en el Parlamento, en el que el gobierno intenta realizar acciones y enseguida pues, vienen las contrarreformas o las contraleyes de los partidos de la oposición, muchas veces encabezadas por el propio Partido Socialista. Esta vez estamos con el portavoz de Nafarroa Bai, con Patxi Zabaleta. Señor Zabaleta, me gustaría que comenzáramos hablando de una de las principales preocupaciones de la ciudadanía, el desempleo. Esta misma semana la Junta de Portavoces aprobaba una declaración institucional para que se paralizaran esos despidos en el CEIN. Además tenemos a la vuelta de la esquina un pleno monográfico sobre el paro. ¿Cuáles van a ser las propuestas de su grupo en este sentido? Bueno, las propuestas no las hemos decidido aún del todo porque tenemos un cúmulo de posibilidades y tienen que ser 5 como máximo, pero sin duda ninguna nos hemos de referir a la reindustrialización de las zonas en las que ha habido un retroceso con nivel y marco de ley para que sean obligatorias las actuaciones. Tenemos que hacer sin duda ninguna también un estirón de orejas al propio gobierno porque el empleo se crea no solo en el ámbito privado, sino también en el público. Y mal ejemplo estamos dando a las entidades privadas que andan en muchas dificultades si la administración, que también anda en dificultades, no actúa con la misma actitud que requiere luego de las empresas. Y sin duda ninguna también tenemos que referirnos al mantenimiento de las prestaciones del estado de bienestar, que también son un nicho de empleo importante. ¿Se terminará esta legislatura? Bueno, no sabemos cuánto va a durar, eso está solo en manos de la presidenta, es la única que tiene la iniciativa a este respecto. Yo creo que es difícil que dure los 4 años y además sería bueno para Navarra el que las elecciones forales no coincidieran obligatoriamente con las municipales, porque existe una especie de simbiosis entre las elecciones que se realizan en todo el Estado,
de modo que el ámbito propio de decisión, que es Navarra, se vería de alguna manera con más personalidad y con más libertad si no coincidiesen. Yo creo que no durará los 4 años, pero en todo caso ese es un tema que corresponde a la presidenta y depende también, sin duda ninguna, de los equilibrios internos de UPN, aunque UPN no ostenta la mayoría de este Parlamento, sino que es la minoría mayoritaria. Sí, porque está siendo difícil, ¿no?, llegar a consensos. Sí, está siendo difícil porque hoy día las prácticas evidencian que para unas medidas de choque para la creación de empleo debería haber habido consenso. Eso estaba, por ejemplo, en nuestro programa electoral, en el programa electoral que defendemos a Aralar Nafarroa, es el capítulo fundamental. Pero debería haber consensos también para el mantenimiento de las prestaciones del estado de bienestar. Y podría haber consensos en algunas actuaciones, a nuestro juicio, muy necesarias en el ámbito también educativo, cultural, de la investigación y de las relaciones con los agentes políticos, sociales y sindicales. Para eso se tendrían que revisar los planes de empleo, todas esas formas de actuar que son del pasado y que además el balance que arrojan hoy día con los 50 y tantos mil parados, casi 56.000, pues es evidentemente negativo. Pero estamos lejos para que existan esos acuerdos. Antes de terminar, me gustaría también preguntarle por ciertos casos de corrupción que estamos conociendo todos últimamente. ¿Cómo esto está afectando a la percepción que tiene la ciudadanía de la clase política en general? ¿Qué se podría hacer para mejorar esto? Primero, los políticos y políticas tenemos que propiciar el cambio de las leyes. Tiene que haber unas leyes que tengan tolerancia cero con la corrupción. Tolerancia cero significa que el haber sido de alguna manera no solo involucrado, sino condenado en temas de corrupción, imposibilite la posibilidad de que esas personas estén en la política. En segundo lugar, tenemos que dar ejemplo. Esta semana vamos a charlar aquí en el hemiciclo del Parlamento de Navarra con la portavoz de Bildu, con Bakartxo Ruiz. Bakartxo, gracias por atendernos unos minutos. Hola, gracias. Ha sido una semana muy intensa, desde luego, aquí en la Cámara Foral. Vamos a comenzar cronológicamente con esa comparecencia tan esperada del exdirector de Caja Navarra, de Enrique Goñi, que fue larga e intensa, pero que a vosotros no os convenció. ¿No os convenció nada de lo que dijo? No nos satisfizo en absoluto. Yo creo que vino a hacer un paripé, a alargar lo más que pudiera la comparecencia, a dar de alguna manera un carpetazo y a intentar cerrar en falso todo el tema del proceso de desmantelamiento y desaparición de Caja Navarra, y yo creo que no lo consiguió. Yo creo que no nos convenció ni a nosotros como Bildu ni a la mayoría de la sociedad de Navarra. Cero autocrítica, cero asunción de responsabilidades y al final prácticamente la conclusión que dejó encima de la mesa es que la sociedad navarra le tenía que dar las gracias, ¿no? Que Caja Navarra seguía y sigue existiendo, cosa que ya evidentemente no es así, y yo creo que no aclaró la mayor parte de las dudas que desde luego nosotros le planteamos, no aportó ninguna documentación para que pudiéramos contrastarle los datos que dio, y desde luego no hizo ninguna alusión al proceso judicial que tiene abierto. Esta semana también ha estado marcada por este pleno monográfico que hubo el jueves sobre el desempleo. ¿Se llegó al consenso que se pretendía o os quedasteis un poco también insatisfechos en ese sentido? Bueno, hombre, se aprobaron varias propuestas de resolución, y de hecho las que presentamos nosotros, la mayor parte fueron aprobadas por la mayoría, pero en todo caso yo creo que hay una disonancia absoluta entre los grupos que piden consenso y las políticas que luego están aplicando. O sea, oír a UPN apelar al consenso y a que la sociedad y las personas paradas necesitan soluciones, necesitan propuestas concretas, cuando al mismo tiempo están aplicando, y ellos lo saben, políticas, tanto las que vienen de Madrid como las que está planteando el Gobierno de Navarra, basadas exclusivamente en la contención del déficit, basadas en los recortes en gasto público, que al final, lo único que están generando son mayor desempleo
y mayor perjuicio a la calidad de vida de los navarros y navarras. ¿Se van a lograr más consensos a lo largo de la legislatura o lo ves complicado? Consensos unánimes es muy complicado. Es muy complicado y es en muchas ocasiones lo que está pidiendo UPN con respecto a la LOMCE, a las políticas educativas, en el ámbito sanitario también. Pero es muy complicado porque al final tanto la educación como la sanidad, no se puede diferenciar de la política. Pues las políticas educativas, las políticas sanitarias también son políticas. Y evidentemente aquí yo creo que hay dos modelos muy claros y que corresponden además a los modelos sociales. Uno es el de la derecha, evidente, y es el de la exclusivamente contención de déficit y recorte de gasto, y además con una fiscalidad que proponen donde realmente no se pueden sacar más recursos según lo que ellos proponen para aplicar en todo lo referente a políticas sociales, y hay otro progresista de izquierdas, que es el que nosotros defendemos, que plantea otro modelo de sociedad. Roberto Jiménez, gracias por estar con nosotros estos minutos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, vamos ya a meternos en la harina parlamentaria muy centrada en las últimas semanas, podríamos decir también que en los últimos meses, en torno a la situación de Caja Navarra. El Partido Socialista parece que ha dado portazo definitivo a la Comisión de Investigación en torno a la CAN y propone ahora una batería de medidas que van a presentar en los próximos días, que me gustaría saber ¿qué es la propuesta que tienen intención de llevar adelante? Bueno, me gustaría en primer lugar matizar definitivo no. Nosotros decimos que las cuestiones que consideramos más importantes en torno a Caja Navarra, es decir, el valor patrimonial que tenía, con el que se ha quedado, el porqué, el devenir con CaixaBank, la red de expansión de Caja Navarra, la salida a bolsa, son respuestas que ya están dadas, sin perjuicio de que si salieran nuevos datos que hicieran dudar lo que aquí se dijo, sí que estaríamos abiertos a una comisión de investigación. Y lo que no queremos perder de vista en ningún caso es que hay unas investigaciones judiciales que seguro son mucho más efectivas a la hora de poder alcanzar la verdad. Pues sí, vamos a hablar de ese pleno, de ese monográfico, pleno extraordinario en torno al empleo aquí en este hemiciclo. Coincide además en el tiempo con el debate sobre el Estado de la Nación en el Congreso de los Diputados, que mostró cierta distancia entre los partidos políticos. Aquí se intentó trabajar entre todos los grupos parlamentarios para alcanzar propuestas que en la práctica sirvieran para algo. ¿Se ha conseguido eso o no? Bueno, yo lo que puedo decir es que como Partido Socialista tenemos una máxima en relación con el empleo. Es el problema número uno que tiene la sociedad, que afecta en Navarra a más de 55.000 personas que tienen cara, que tienen ojos, que tienen familias, y para nosotros es, por tanto, un tema que le queríamos dar la máxima prioridad. Desde esa perspectiva, nosotros creemos que o remamos todos en la misma dirección o nos hundimos por separado. Por tanto, procuramos hacer una labor de que todas las iniciativas fuesen aprobadas, las nuestras también, cuestión en la que estamos muy especialmente satisfechos, para que luego se puedan ver en una mesa que fue aprobada, propuesta nuestra, para poder trabajar junto con los agentes económicos y sociales en medidas concretas que algunas de ellas ya se pusieron aquí, se expusieron y fueron aprobadas en el debate. Esa mesa, apoyada por unanimidad a propuesta del Partido Socialista, que como bien dice su portavoz, sacó adelante todas sus resoluciones, ¿para qué servirá? Se preguntan muchos ciudadanos, eso todo está muy bien, se van a sentar los agentes políticos, que ya debatieron aquí durante horas, también los agentes económicos y los agentes sociales. ¿Para qué servirá esa mesa? Para articular medidas concretas con dotación económica o con calendarios, en aras a que la Administración ponga todo lo que está de su mano para conseguir el máximo empleo posible. Se nos está pidiendo a los políticos, y creo que con buen criterio, que seamos capaces de sumar, de ponernos de acuerdo, de trasladar a la sociedad confianza, y la confianza se alcanza trasladando consensos, trasladando acuerdos en esta materia. En otras las diferencias son muy importantes, por eso estamos cada uno en distintas organizaciones ideológicas, pero en este tema es que honestamente yo creo que el empleo afecta lo mismo al de izquierdas que al de derechas, que al de nacionalistas, que al del norte, que al del sur. Entonces yo creo que es un problema que tenemos todos y lo tenemos que resolver entre todos. Yo creo que la mesa va a ser un buen instrumento, y si vamos todos con ánimo constructivo, creo que de ahí puede salir algo interesante y trasladar esperanza. ¿El Grupo Parlamentario Socialista cambiaría su postura, cambiaría su manera de hacer política dependiendo del devenir que adopte la propia Unión del Pueblo Navarro? No, nosotros ya tomamos una hoja de ruta que es una hoja de ruta de una oposición firme y propositiva. A nosotros lo que nos toca es fiscalizar la acción del Gobierno e impulsarla, y luego, por otro lado, hacer propuestas como estamos haciendo.
Terminamos nuestra ronda de entrevistas con los portavoces parlamentarios en el hemiciclo de la Cámara Foral. Lo hacemos con el portavoz de Unión del Pueblo Navarro, Carlos García Danero. Gracias por atendernos estos minutos. Muchas gracias. Hemos tenido una visita al secretario general de los socialistas esta semana en la que parecía que dejaba las cosas claras, ¿no? Descartaba a Alfredo Pérez Rubalcaba las elecciones y invitaba a esos consensos entre regionalistas y socialistas. ¿Se está intentando? ¿Se va a conseguir? Yo creo que comparte la idea, porque claro, él no puede descartar las elecciones, porque las elecciones que las puede convocar es la presidenta del gobierno, pero sí que yo estoy en esa línea también. Comparte la idea de que unas elecciones no iban a aportar nada novedoso, ¿no? Al revés, iban a tener unos meses pues en el que hay un parón en la administración, etcétera, y que no aportan nada a las soluciones. Y lo que hay que seguir buscando son consensos. Yo creo que eso es lo que venimos persiguiendo desde el primer día, el buscar los consensos. En algunas cosas se han conseguido y en otras pues la verdad que es complicado, y también es verdad que son momentos muy complicados y por lo tanto para consensuar pues se complica todavía más, pero el objetivo es poder llegar a acuerdos, evidentemente. ¿Sí que definiría la legislatura especialmente complicada? O bueno, es algo que esto se ha venido dando también en esta Cámara Foral, ¿no? No, la complicación política se ha dado a lo largo de todos los años de la Cámara Foral, porque mayorías absolutas no ha tenido nunca nadie, por lo tanto siempre ha habido que pactar. Lo que es cierto es que esta legislatura se suma además, bueno, pues yo creo que una coyuntura económica muy complicada, que es verdad que en los primeros años 90 también hubo una coyuntura económica muy complicada, pero lógicamente cada uno, pues ahora vivimos el momento que vivimos, ¿no? Y por lo tanto, pues yo creo que es una complicación añadida la situación que nos estamos encontrando pues con los datos de empleo, etcétera, etcétera, ¿no? Precisamente ahí quería ir. Esta semana conocíamos los datos del paro. Es una preocupación importante, ¿no? Aquí en la ciudadanía en Navarra. Sí que se lograron consensos en ese pleno monográfico sobre el desempleo. ¿Quedó satisfecho UPN? ¿Realmente esto se va a poner en práctica? Cuando se iba a hacer el pleno yo lo dije, ¿no? El problema del pleno, el pleno está muy bien hacerlo, pero lógicamente sabremos y desde luego podremos estar satisfechos y dentro de unos meses, porque es verdad que al día siguiente no se va a crear empleo, pero si dentro de unos meses, poniendo medidas en marcha, conseguimos crear empleo, bueno, pues entonces sí, habrá que decir que sirvió el pleno, que sirvieron las medidas y que se ha creado empleo. Si eso no es así, pues entonces satisfecho en ningún caso, ¿no? Yo creo que el tema del empleo es la mayor preocupación que tenemos todos, es un drama social tremendo y por lo tanto todas las políticas que se hacen tienen que ir dirigidas a la creación de empleo. Es una legislatura con retos importantes. También está pendiente la reforma del mapa local. ¿Se llevará a cabo en esta legislatura finalmente? Bueno, pues espero que sí, ¿no? Que la reforma del mapa local yo creo que lleva muchos años y lo que se trata es de hacer la administración más eficaz, más eficiente y por lo tanto que sea además yo creo que hay que adaptar las nuevas tecnologías, hay muchas cosas que se van haciendo, pero yo creo que el mapa local algo habrá que hacer y espero que en esta legislatura seamos capaces de llegar a un acuerdo. En unos días se celebra el Congreso de UPN. ¿Cambiarán o podrían cambiar las cosas según lo que pase en ese Congreso aquí en la Cámara Foral? Es algo de lo que muchos especulan o muchos hablan. No sé qué tiene que decir el portavoz parlamentario. Tengo que decir y secretario general. Que nosotros lo que estamos votando son los cargos internos del partido y que evidentemente todo lo que trascienda más allá de lo que son los cargos internos pues ya es hacer política ficción, ¿no? Yo creo que los que deciden son los afiliados de UPN y lo que tienen que decidir es quiénes creen que son las personas que mejor pueden liderar el partido en los próximos 4 años. La semana que viene volvemos ya con toda la actualidad de la Cámara Foral. Les espero, como siempre, no falten. Adiós.